Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy? Bueno, esto es lo que había quedado, ¿verdad? Como tema que vamos a discutir al final de esta clase, o al final en realidad de lo que tenga que hablar primero yo. Nos vamos a devolver a esto para ir conversando algunos de los temas de estos que son los más relevantes de todos, ¿ya? A ver, al principio, ¿cierto? Tenemos eso. Vamos ahora a entender otras cositas y de ahí nos devolvemos a este tema. Vamos a hablar primero de los recursos naturales y la sobreexplotación, ¿ya? A ver, primero que nada, tenemos que definir qué es un recurso natural, ¿ya? ¿Qué son los recursos naturales? Porque todo el mundo habla, ¿verdad?, de los recursos naturales y que, bueno, pero partamos de la base, o sea, ¿qué son? ¿Qué es un recurso natural? Un recurso natural es todo aquel recurso que se genera de manera, es media redundante en la explicación, pero es la definición, que se genera de manera natural en el medio ambiente. Vale decir que la misma naturaleza lo genera, ¿ya? Eh, no es algo sintético, o sea, no es algo creado por el hombre, sino que es algo que la misma naturaleza, ¿verdad?, lo va generando. Y en muchos casos, esa generación es continua, o en algunos casos, esa generación no es continua. O sea, eh, que se acaban, ¿ya? Y uno por eso, y uno en base a eso, los puede ir clasificando en los tres tipos de recursos naturales que existen, que son los recursos renovables, los recursos inagotables y los recursos no renovables. ¿Cuál es la diferencia? Los recursos renovables, como la flora, la fauna o el suelo, ¿sí?, son aquellos recursos que en poco tiempo, o no en una eternidad, me refiero a que una cierta ventana de tiempo, un cierto rango de tiempo no muy, no muy masivo, se pueden volver a recuperar. Por ejemplo, no sé, po, cualquier ser vivo, ¿sí? Salvo que usted lo extinga, evidentemente, cualquier ser vivo eh, puede, a pesar de que exista la caza, por ejemplo, o la tala, o bueno, una serie de cosas que uno puede hacer daño, ¿cierto?, al ecosistema, eh, estos recursos, como la flora, la fauna y el suelo, en un cierto tiempo, en un margen de tiempo, en un rango de tiempo no muy mayor, o sea, de no muchos años, se pueden volver a recuperar. Pero ojo con ese detalle. Eh, Cuando digo en una ventana de tiempo no muy mayor, obviamente va a depender de la especie, porque hay especies que sí se demoran muchísimo más que otras. Por ejemplo, no es lo mismo cortar, no sé, po, un aromo que cortar una araucaria, ¿ya? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque, no sé, po, en 20 años yo puedo tener un bosque si quiero de aromo, pero en 20 años, con suerte, mi araucaria me irá a lo más un metro, así, cuando mucho, ¿ya? Porque se demoran muchísimos años en crecer. Eh, entonces va a depender muchísimo, muchísimo, muchísimo de, del organismo que yo esté, ¿cierto?, tomando en cuenta, eh, cuál va a ser, ¿cierto?, su rango de tiempo donde yo, entre comillas, lo voy a poder renovar, ¿sí? Obviamente eso depende del ciclo de vida de cada organismo, ¿cierto? Eso es absolutamente dependiente de todo eso, ¿ya? No, no es una cosa aleatoria y también tiene un pero, que los recursos renovables son renovables, pero si usted no los extingue, porque si usted casi lo extinga todo, ese recurso, por más renovable que sea, ya no se va a renovar más. Cualquier organismo que se extingue, eh, se muere, ¿no? Pues y ya no existe más, ¿ya? Entonces, ojo con ese detalle, ¿verdad? Que los recursos renovables, ok, se pueden renovar, pero también a una tasa, ¿cierto?, de captura o una tasa de, mm, eh, ¿cómo les digo yo?, de captura o
de daño al ecosistema que no sea superior a la tasa de reproducción de estos organismos, ¿ya? El suelo usted también lo puede dañar, eh, por ejemplo, con el sobrepastoreo o con contaminación, ¿cierto? En fin, se puede dañar, pero afortunadamente el suelo se puede renovar, ¿ya? Salvo que usted haya hecho demasiado tiro al suelo, y ya en ese suelo, ¿cierto? No crece nunca más nada. Eh, pero también tiene esa posibilidad, ¿verdad?, de poder renovarse. Entonces, para que quedemos ahí como claros, ¿cierto? Estos recursos renovables son renovables en una ventana de tiempo, en un rango de tiempo no muy masivo, eh, y donde eh, va a ocurrir renovabilidad si y solo si usted no aplica antes la extinción, porque si hay extinción, evidentemente esto se va a, a la punta del cerro y ya no existe más renovación, ¿ya? Los recursos inagotables generalmente se asocian a cosas más energéticas, como por ejemplo la energía solar o la energía eólica. Em, los recursos inagotables tienen la particularidad de que verdaderamente, como dice ahí su palabra, ¿cierto? No se van a agotar nunca. Mientras el sol siga prendido y encendido y mientras exista aire en esta tierra, ¿cierto? Va a existir la posibilidad de captar todos esos tipos de energía y poderlos ocupar a favor del hombre. Em, Algo muy importante es que estos tipos de energía, ¿cierto? Que son energías limpias que les llaman, en Chile al menos en los últimos años, afortunadamente, se ha pensado que es una buena opción comenzar de a poco a transformar la energía que normalmente nosotros, la energía eléctrica que nosotros ocupamos, normalmente se produce, bueno, en las centrales evidentemente eléctricas, pero eh, en años anteriores, para poder hacer funcionar estas centrales se ocupaba carbón o se ocupaba petróleo. Hoy en día, en algunos casos se ocupa agua y bueno, con el tiempo se ha ido cambiando esta forma de obtener energía por este otro tipo de energías limpias, ¿ya? Y Chile es un país ideal para poder tener todas estas energías limpias porque tenemos mucho espacio, ¿cierto? Muchísimo terreno en donde tener, ¿cierto? Una tremenda cantidad, por ejemplo, de paneles solares o de tener de estas cosas, ¿cierto? Para poder no me acuerdo cómo se llaman, estas cosas para poder generar energía con respecto con el viento, ¿cierto? Eh, Hay muchísimos lugares en Chile que pueden ser usados así y que, bueno, poco a poco se han ido utilizando, ¿cierto? Pero aún, y para eso falta mucho todavía, aún nuestra fuente principal de energía siguen siendo los recursos no renovables, ¿ya? Como el petróleo, como el carbón, ¿ya? ¿Y qué son los recursos no renovables? Bueno, son obviamente recursos naturales, pero que uno generalmente dice, claro, no se renuevan, o sea, se agotan. Correcto, se agotan, pero en realidad los recursos no renovables no es que no se renueven, porque el petróleo sí se renueva, o sea, para producir petróleo usted necesita, eh, está mal decirlo así, pero usted necesita eh, como eh, la muerte de organismos, porque desde la muerte de organismos que quedan enterrados en el suelo, ¿verdad? Poco a poco, obviamente con el paso de millones y millones de años, eso se termina degradando y formando este compuesto que es el petróleo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que mientras exista muerte de organismos, el petróleo se va a seguir formando. El punto, y ahí viene el punto, es que para poder formar petróleo, se demora muchísimos millones de años, ¿ya? Y por eso uno lo considera como un recurso no renovable, porque van a pasar muchísimas generaciones hasta volver a renovar la cantidad de petróleo que se gasta, por ejemplo, en cierta cantidad de tiempo.
Los recursos no renovables, bueno, insistir, no es que no se renueven, sí se renuevan, pero la ventana de tiempo en la cual se renuevan es demasiado amplia. O sea, tienen que pasar millones y millones y millones y millones de años para poder generar recién una renovación de estos recursos, que evidentemente, ¿cierto? De manera lógica, eh, claramente, ¿cierto? Esto implica que eh, nosotros no vamos a vivir, por ejemplo, ni yo, ni ustedes, ni sus hijos probablemente vivan la renovación, por así decirlo, de los yacimientos de petróleo. Van a tener que pasar millones y millones y millones de años más, ¿ya? Lamentablemente, y eso es bien lamentable, porque, bueno, esto es así. eh, Claro, es como un no entre comillas, claro, así como un no, no renovable, porque claro, eh, la gente piensa, claro, como que no se renuevan, pero sí se renuevan, pero es mucho el tiempo, entonces prácticamente como imposible es esto mirar una renovación así como en tiempo real, ¿no? Eso es como el, el pero, ¿ya? Em, Algo bien importante y bien lamentable también es que los recursos no renovables son la principal fuente energética de este mundo. Si ustedes miran, la gran mayoría de las cosas que ocupan energía, toda esa energía se obtiene a través de los recursos no renovables. ¿Cuál es la razón? La razón es que fue lo primero que se descubrió, ¿cierto? Porque ustedes dirán, pero ¿cómo o sea, no se descubrió primero la energía solar o la energía eólica? Es que lo que sucede es que en teoría es un poco más barato también, y también ahí lamentablemente hay que meter el tema plata, es más barato obtener energía de los recursos no renovables que de los recursos renovables o inagotables, ¿ya? Eh, es más barato, lamentablemente, y como se llevan muchísimo más años, por ejemplo, eh, extrayendo distintos recursos no renovables, evidentemente la experiencia y la cantidad de años, ¿cierto? Eh, Hace que sea la fuente principal de obtención de energía. Por ejemplo, países como el nuestro, ¿cierto? Que no son un ejemplo muy bueno a seguir en el sentido de en qué centramos, por ejemplo, nuestra economía. Claramente, ¿cierto? Nuestra economía está centrada en un recurso no renovable. Nuestra economía ¿cuánto se llama? Representada en el cobre. Y el cobre es un recurso no renovable. O sea, el día que el cobre se acabe, Chile se va a ir, pero más que a la vez. ¿Ya? O sea, bastante, porque toda la economía, toda la plata que entra a este país, obviamente por otras razones también, pero la principal fuente monetaria de este país es el cobre, pues la minería del cobre. Y lo interesante es que esta es segunda vez en la historia de este país que centra su economía principal en un recurso no renovable, porque ya lo hizo una vez antes, que fue con el salitre, en los años más antes, ¿ya? De cuando estaba la Primera Guerra Mundial y bueno, se creó el salitre sintético, ¿cierto? Y quedó la escoba aquí en Chile, porque ¿qué pasó? Que nadie más le compró salitre, pues. Entonces ahí hubo que hacer ¿cierto? El switch, el cambio de switch a otro recurso, que en este caso fue el cobre, y desde ahí empezó, ¿cierto? Todo este auge en la minería del cobre, que hoy en día es súper grande, ¿cierto? La gente que trabaja ahí gana mucha plata, todo lo que ustedes quieran, pero a costa de, ¿cierto? De que en algún momento esto se va a acabar, y bueno, el día que eso pase, espero no estar en Chile, pero más allá de eso, ¿cuánto se llama que va a quedar la escoba? ¿Ya? Y qué pasa? Que lamentablemente los países que centran su economía en recursos no renovables, ¿sí? Eh, claramente tienen ese problema y esa desventaja. Si ustedes miran, por ejemplo, países desarrollados, como en cosas o países en Europa, hay porquerías de países que no tienen ni una gracia, o sea, en el sentido de no tienen ni un recurso natural, no tienen nada, y son extremadamente millonarios, muchísimo más que Chile, sin tener ningún recurso natural. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacen? Porque no centran su economía en los recursos naturales, porque la centran, por ejemplo, en el turismo, porque la centran en el transporte, claro, porque son países súper lindos. Por ejemplo, Suiza,
Suiza, Suecia, estos países, bueno, de Europa, ¿cierto? Que prácticamente no tienen ningún recurso natural. No tienen cobre, no tienen níquel, no tienen zinc, no tienen nada, pero son extremadamente millonarios como países. ¿Por qué? Porque centran su economía en esto, pues, en lo que es el turismo, en lo que es el transporte, ¿cierto? En fin. Por ejemplo, no sé, pues los Emiratos Árabes, por ejemplo, un país extremadamente millonario, donde no hay nada. Eso se encuentra en el desierto, no hay nada, 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 nada. ¿Cómo están millonarios? Bueno, porque centran la economía en el turismo. ¿Te fijas? Entonces ahí está. eh, que centrar la economía en cosas, en recursos naturales no es necesariamente la opción. O sea, aprovechar las bellezas del país y cómo es, ¿cierto? Eh, También trae mucha plata y muchísima plata. Y más incluso que centrar en los recursos naturales. ¿Ya? Así que ese es como el detalle interesante que se tiene acá. ¿Ya? Bueno, ¿qué más con respecto a esto? Una de las cosas muy, muy, muy malas que ocurre con respecto a los recursos naturales es que con respecto a ellos ocurre un problema que se llama la sobreexplotación. ¿Qué es la sobreexplotación? La sobreexplotación simplemente es extraer más del recurso natural de la tasa a la cual se recupera ese recurso natural. Me explico. Por ejemplo, si yo extraigo y me da lo mismo la tasa a la cual se va recuperando este recurso natural, evidentemente lo voy a gastar. Porque si yo gasto y no dejo que se renueve, evidentemente me voy a quedar en algún momento sin nada. Eso se llama sobreexplotar. El gasto desmesurado de un recurso natural sin darle tiempo a su renovación. Evidentemente gasto, ¿cierto? Y no dejo que se renueve este recurso natural, claramente me voy a quedar sin él en algún momento, y más temprano que tarde. Entonces, eso es lo que lamentablemente no entiende mucha gente, y que básicamente movido y motivado por intereses económicos, ¿verdad? Solamente se deja guiar por, ¿cuánto se llama? Cosas que son así, porque tú no puedes, eh, ¿cuánto se llama? Eh, o sea, como te dejas guiar solamente por intereses económicos, da lo mismo, ¿cierto? La tasa de renovación de tus recursos. Lo importante es tener ese recurso, tener plata. Y bueno, lamentablemente eso es un problema y un problema muy grande, pero bueno, dense cuenta, ¿cierto?, de todas las problemáticas que puede traer todo eso. ¿Ya? Ok. eh, a ver, a ver. Entonces ya que tenemos, ¿cierto?, nuestra eh, esta cosa, ¿cierto?, más o menos entendida, sigamos. Bueno, como ya les dije, que era la sobreexplotación, simplemente una extracción desmedida, o sea, da lo mismo cuánta cantidad del recurso yo extraigo del recurso natural, sin considerar el perjuicio que eso trae y que puede causar su agotamiento. Sí, pues usted saca y no le importa, ¿cierto?, la tasa de renovación de su recurso natural, evidentemente lo va a agotar, ¿ya? De sencillo y de simple y de evidente es esto. Eh, entonces, ¿qué problemas pueden traer la sobreexplotación de cualquier recurso natural? Bueno, todas estas cosas que están nombradas acá son consecuencias de esta sobreexplotación. Por ejemplo, la deforestación. Si usted extrae y corta árboles para obtener, por ejemplo, celulosa, evidentemente se va a quedar sin árboles y va a echar a perder, ¿cierto? Y va a arrasar bosques enteros sin, en el desmedro, ¿cierto?, de que se le va a acabar el bosque en algún momento y lo va a echar todo abajo, cosa que ha pasado y que sigue pasando. Evidentemente, si usted echa abajo un bosque, por ejemplo, también va a haber disminución de la biodiversidad.
Obvio, porque los organismos que viven en ese bosque no van a tener dónde vivir. Si usted les echó abajo su casa. ¿Cierto? Entonces, claramente, eso también es un problema y muy grande. Eh, Así también pasa mucho, por ejemplo, en los ecosistemas marinos, la extracción masiva de las especies marinas. Hay cosas, no sé si ustedes han escuchado una cosa que se llama la pesca de arrastre, en donde pues, tú tienes un barco y tienes una red muy grande que tú simplemente avanzas con el barco y esa red va arrastrando todo lo que llega a esa red queda ahí y evidentemente eh, eso causa muchísimo, muchísimo daño, porque no estás tomando en cuenta nada. O sea, lo que caiga en esa red quedó y punto. Y evidentemente, ¿cierto? Eso trae muchísima disminución de la biodiversidad, producto de esta extracción muy grande, ¿cierto? Masiva de distintas especies marinas. Eh, por ejemplo, ¿cierto? Disminución, como dice ahí, de las superficies naturales por sobreutilización de los suelos. O sea, si usted es cierto que los suelos a usted le permiten, por ejemplo, plantar cosas, ¿cierto? Y hacer todo lo que ustedes quieran, pero si ustedes también lo sobreestimulan al suelo y está cada rato, trae problemas y en algún momento ese suelo se le van a acabar los nutrientes y ya por más que plante cosas no le van a crecer. Y evidentemente, ¿cierto? Si usted extrae minerales o combustibles fósiles, como el petróleo, por ejemplo, evidentemente eso también va a traer problemas muy grandes y en algún momento se va a acabar. Si ustedes piensan, ¿cierto? Hoy en día, 2020, recién en Chile están saliendo, ¿cierto? Los primeros autos eléctricos. Vale decir, autos que, no, que su energía, ¿verdad? Para poder moverse no es ni la benzina ni el petróleo. Pero miren, 2020, ¿y de cuándo que existen los autos? Desde millones de años, y todos estos años esto ha estado la misma fuente energética. ¿Sí? Entonces, claramente, ¿cierto? Aparte de contaminar, otra cosa que cada vez que nosotros echamos benzina o petróleo en nuestro auto, es parte de un combustible fósil que ha sido extraído desde la Tierra, que está dentro de nuestro auto y que, ¿cuánto se llama? Lamentablemente, a lo mejor no de manera voluntaria, pero sino que es por una necesidad, estamos contribuyendo justamente a esta sobreexplotación. A lo mejor uno dice, no, es que yo no sobreexploto nada, pero lamentablemente hacer estos actos, ¿cierto? Muchas veces por necesidad, me incluyo, yo también tengo auto, entonces también lo tengo que hacer, eh, ¿cierto? Estamos contribuyendo a lo mejor de manera indirecta a este proceso. Así que, bueno, es lamentable, pero pasa. ¿Ya? Así que para que lo tengan ahí importante a tener en cuenta. Bien. eh, Bien. Veamos entonces qué más tengo que contarles. A ver, ¿cómo podemos proteger a la diversidad? ¿Sí? ¿Cómo podemos proteger a nuestro medio ambiente? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, primero que nada tenemos una cosa que se llaman los niveles de manejo, ¿ya? Y tenemos tres grandes niveles de manejo. Y aquí me meto más en una cosa que es la biología conservacional, que se le llama, que, bueno, si bien es cierto, yo no soy de esta área, pero sí me gusta todo estos procesos, ¿cierto?, de conservación de especies y mi pasado ecológico en la universidad, a mí me llamaba mucho la atención esta área también. Bueno, después me dediqué a otra cosa, pero es súper entretenida, al menos para mí. Existen tres grandes niveles de manejo, ¿sí? Que son la preservación, la conservación y la protección. Muchas veces estos tres conceptos se ocupan como sinónimos, como que fueran lo mismo. Y no, ¿ya? No, no son lo mismo. Al menos en el punto de vista biológico, no son lo mismo. La preservación, ¿sí? ¿Qué es preservar? Como dice ahí, la mantención de conjuntos ecológicos dentro de un ambiente de manera intacta. ¿Qué es preservar algo? Preservar algo es alejarlo de la intervención humana. O sea, mantener a un animal, mantener a una planta, mantener a un bosque, lo que sea, de manera intacta. O sea,
sin intervención humana, o la mínima posible, ¿ya? Mantenerlo así, como la naturaleza lo hizo, dejarlo de esa manera. Eso es preservar. Conservar, como decía, son acciones que más que nada se refieren a tener un manejo y un uso responsable de los recursos. O sea, cuando usted quiere conservar algo, es por ejemplo, no sé, pues, en vez de usar luz eléctrica, mejor es abrir la ventana y tomar la luz del sol. Eso es una acción de conservación. Eh, en vez de, no sé, pues, de botar toda la basura que da lo mismo y la reciclo, eso es una acción de conservación. O separar la basura y tirar las latas y tirar los plásticos por otro lado, esa es una acción de conservación. ¿Ya? O sea, de un uso y un manejo que es responsable de los recursos naturales. Y un nivel de protección son medidas, ¿ya? Son medidas que se ocupan para cuidar o defender, ¿cierto?, el medio ambiente. Cuando hablamos de la protección hablamos de algo más bien legal. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, les doy un ejemplo. O sea, aquí en Chile, por ejemplo, es ilegal cortar una araucaria. No se puede. Pues ustedes lo pillan, ustedes lo meten preso. Eso es una cosa que, que, que está normada y está en la constitución de este país, porque es una ley. Bueno, y no se puede cortar ninguna especie que es endémica, o sea, tampoco puede cortar, por ejemplo, palma chilena, ¿cierto? Ni ninguna especie que es endémica, no se puede. Está normado por ley de que no se puede. Si lo hacen, lo van a meter preso. Y aparte que le van a pagar una multa, ¿cierto? Y un montón de cosas. Entonces, las acciones de protección son más bien acciones jurídicas o acciones legales, ¿cierto? Que se hacen para proteger, impugnar acciones contra el medio ambiente. Por ejemplo, no sé, pues, también está penado por la ley eh, quemar o incendiar un cerro o un bosque o lo que sea. Claro, te dirán, pero si todos los años se queman los cerros, sí, correcto. Pero si llegasen a pillar a la persona que lo hizo, ¿cierto? Esa persona la van a meter presa, porque hizo algo que no es como manejar curado, como atropellar a alguien, ¿cierto? Como pasarse un pare, como pasarse la luz roja, es lo mismo. Exactamente lo mismo. Es un delito, ¿sí? Es un delito hacer eso. No está bien. Y evidentemente, como cualquier delito, eso se paga. Y se paga con cárcel, o se paga con plata, ¿cierto? En fin. Así que todas esas son acciones, ¿verdad?, que permiten mantener la naturaleza más o menos cuidada. Uno podría preguntarse, y eso también es interesante de preguntar, yo muchas veces me lo he preguntado, o sea, ¿hasta qué nivel de nefastez hay que tener en la cabeza para tener que hacer una ley que prohíbe cortar un árbol? Si es como obvio, o sea, para mí al menos es como, ¿cómo llegar, no sé, y cortar un árbol? Yo no lo hago ni lo haría nunca. Pero hay gente como que no le da, como que no piensa así, ¿cierto? Y le da lo mismo y llega y corta. Bueno, en fin, ya son miradas distintas, a lo mejor, claro, porque yo soy biólogo, ¿cierto? Entonces puede que no, que lo piense y no tan motivada, ¿cierto? Por los intereses económicos que pueden existir detrás, pero bueno, ahí lo dejo como una mirada simplemente. ¿Mm? Ya, ok. Em, bueno, hay varios estados de conservación de las especies, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Los estados de conservación de las especies. Y esto, yo creo que esto lo deberían o lo habrían visto o escuchado en alguna oportunidad, porque esto es bien común, que se los voy a explicar ahora. ¿Cómo puedo clasificar yo el estado de conservación de las especies? Por ejemplo, así, ¿cierto? Hay especies que están extintas, hay especies que están en peligro de extinción, hay organismos que están vulnerables, otras que están desconocidas, ¿cierto? Otras que están fuera de peligro, otras que son raras, en fin.
¿ya? Y hay más, estos son algunos de los parámetros, ¿verdad?, de poder entender el estado de conservación de las especies. Hay muchas, no sé cuántas son, porque yo ahí me pierdo de repente, pero hay muchas formas, ¿verdad?, de ir clasificando los estados de conservación de las especies, ¿ya? Y esos estados de conservación van a informarme a mí eh, cómo está esa especie en su medio. Se supone, ya, se supone que esta información es pública. O sea, si usted por ese motivo le interesa saber el estado de la rana chilena, eso es público. O sea, usted se mete a Google y busca el estado de conservación de la rana chilena y le tiene que salir, porque eso es público, ¿ya? Eso lo tiene el Ministerio del Medio Ambiente y todas las especies que viven en Chile y que se conocen, evidentemente, tienen un estado de conservación, ¿ya? Ese estado de conservación, eh, claramente, lo que trata de hacer, ¿cierto?, es más o menos orientarnos en cómo está esa especie en este país, ¿ya? Porque a lo mejor esa especie no solamente vive aquí, pues puede vivir en Argentina, por ejemplo, o en otro lado, ¿cierto? Y a lo mejor en otro país tiene otro estado de conservación. Entonces, aquí los estados de conservación son del país, ¿ya? Explican cómo están, al menos acá en Chile, ¿ya? Bueno, entonces, eh, ahí hay diferentes, ¿cierto? ¿Qué significa cada una? Por ejemplo, ¿qué significa que esté extinta? Que ya no hay, ¿cierto? Una especie que está extinta, quiere decir que no hay individuos, al menos en estado silvestre, se acabaron. Y tiene que pasar una cierta ventana de tiempo para usted para poder determinar que una especie está extinta. O sea, tiene que pasar, no me acuerdo cuánto era la ventana de años. Si no me equivoco, eran 10 años, ¿ya? En que usted ya no ve ningún organismo X de manera natural. Entonces, si usted han pasado 10 años y ya no se ve nunca más ninguno de estos organismos, uno puede declarar esa especie extinta. ¿Ya? O sea, no es así como ya no encontró hoy día, entonces esta especie está extinta. No, tiene que pasar un rango de tiempo más o menos considerable en donde uno puede después decir, ya sé que no hay, entonces esta especie está extinta. Punto. En peligro de extinción, ¿cierto? Quiere decir que quedan pocos organismos, entonces el riesgo de extinción es súper alto. Vulnerable también, ¿cierto? Es un poco menos que en peligro de extinción, pero también el riesgo de extinción también es alto. Hay algunas especies que están poco conocidas, entonces la información que hay tampoco es la suficiente como para poder entender, ¿cierto? Y poderla clasificar específicamente en algún estado de conservación. Algunas especies que están fuera de peligro, ¿cierto? O sea que su número y su población no es tan alta, o sea, no es tan baja, perdón, es bastante alta, entonces no tienen peligro de extinción. O hay especies, ¿cierto?, que se llaman, se conocen como raras, que son especies, ¿cierto?, muy escasas o que tienen distribuciones muy restringidas, o sea, que viven en lugares muy específicos. Entonces, por ejemplo, hay un árbol, pongo un ejemplo, se llama Gomortega keule, el keule, que es un árbol endémico de la octava región, y específicamente de un lugar que se llama Tomé. Y el único lado donde hay, en Chile, ¿ya? En Tomé. Ahí hay una población de Gomortega keule, que es la única que queda. Y ahí está. Esa es una especie que está extremadamente en peligro de extinción y es una especie rara, porque está ahí. Por ejemplo, hay algunas especies que están no sé, en el archipiélago de Juan Fernández, como, eh, no me acuerdo el nombre científico. Sé que es fernandesiana, pero no me acuerdo. Bueno, especies de árboles que están solo en Juan Fernández. Y ahí están. No están ni en Isla de Pascua, ni en el continente, están ahí. Entonces son especies que tienen una distribución súper restringida, ¿cierto? Y que evidentemente esa distribución tan restringida hace que las especies, ¿cierto?, sean más vulnerables a la extinción. ¿Sí? No sé, hace porque si viven en un lugar súper restringido, cualquier cosa que les pase, ¿cierto?
se pueden distinguir. Entonces, obviamente, vivir en lugares súper restringidos implica, ¿cierto?, un riesgo mayúsculo de posibilidad de extinción. ¿Ya? Así que ahí están los distintos tipos de formas, ¿cierto?, de clasificar a nuestras distintas ¿cuánto se llama? Especies que existen dentro de la naturaleza. ¿Ya? Bueno, existe un sistema que es el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, ¿sí? Que es el organismo que se encarga justamente de todo esto. ¿Ya? Eh, ¿Alguna vez se llamó CONAF? Ahora es esto, el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, que es este sistema que protege la riqueza natural de Chile y que es un organismo estatal, ¿ya? O sea, un organismo que controla el Estado. Evidentemente, aquí estamos con cosas, ¿cierto? Y nos vamos a mirar aquí la suerte entre gitanos. Claramente, eh, como es un sistema estatal, a lo mejor me voy a meter en las patas de los caballos lo que voy a decir, pero claramente la cantidad de recursos monetarios que se le da a esto es muchísimo menor que cualquier otra cosa. La plata estatal se va a otras cosas eh, y muy poco a esto. ¿Ya? Entonces, eso denota también que, eh, y esto es algo que ha pasado no solo en este gobierno, sino en todos, ¿ya? Ha pasado históricamente que la plata, ¿cierto?, se va para otras cosas y estas cosas que son más ligadas a la naturaleza tienen muy poco financiamiento. O sea, eso denota también que no hay mucho interés por parte del Estado, ¿cierto?, en mantener la riqueza natural de Chile eh, mucho, ¿ya? Pero bueno, es un dato, ¿cierto?, importante que hay que tener en cuenta. Pero bueno, el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas divide a la riqueza natural de Chile en tres cosas o tres áreas distintas. Los parques nacionales, las reservas nacionales y los monumentos naturales, que tampoco son lo mismo, ¿ya? Porque hay parques nacionales y hay reservas nacionales, y claro, la gente piensa que son lo mismo y no son lo mismo, ¿ya? O sea, en las dos te va a haber arbolitos y todo lo que quiera, pero no son lo mismo, ¿ya? En esencia no son lo mismo, ¿ya? O sea, cuando usted vaya de vacaciones y vaya a un parque nacional o haya una reserva nacional, acuérdese de esto que no es lo mismo, ¿ya? Por eso tampoco el precio de la entrada muchas veces es el mismo, ¿ya? Y hay algunas que son más caras, y ahora se van a dar cuenta por qué. ¿Qué es un parque nacional? Un parque nacional, como dice ahí, un área súper extensa, ¿ya? Los parques nacionales son gigantes, donde hay muchos ambientes y la alteración por acción humana es baja. O sea, hay poca interacción humana. En otras palabras, los parques nacionales en general son más bien eh, áreas muy extensas en donde la interacción con el humano es muy bajita. Entonces son ecosistemas que se mantienen muy bien conservados. ¿Ya? Muy bien, no tienen tanta, como no tienen tanta interacción humana, ¿cierto? Se mantienen casi de manera original, en el sentido de que no hay deforestación, ¿cierto? Prácticamente no hay contaminación, sino que es un eh, ecosistema, ¿cierto? Así más natural, ¿ya? Por eso ir a un parque nacional, o sea, no te digo que es caro, pero es más caro que ir a una reserva nacional, ¿ya? Porque el tener un parque nacional, primero porque es muy grande. Por ejemplo, el Parque Nacional eh, Torres del Paine o el Parque Nacional La Campana, por ejemplo, son áreas muy masivas en donde uno puede ir, pero tampoco puede ir a cualquier lado, ¿ya? Las áreas están donde uno puede caminar o donde uno puede escalar,
son algunas. Uno no puede andar por cualquier lado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se mete a cualquier lado, primero se puede perder y nadie lo va a encontrar. Y segunda cosa es que, ¿cuánto se llama? Andar por ahí, ¿cierto? Y me meto a cualquier lado y me salgo, por ejemplo, de los caminos debidamente señalizados, me estoy metiendo a un área en donde la acción humana no existe o es muy baja y puedo alterar el ecosistema. Y claramente eso es un problema muy grande. Además, cabe además destacar que si la acción humana es muy baja, evidentemente si usted lo pillan botando basura o capturando insectos o haciendo cualquier otra cuestión, evidentemente, aparte de que le van a multar y lo van a echar, probablemente se lo lleven preso, ¿ya? Porque es un delito, ¿ya? Eso no se hace. ¿Ya? O sea, si usted quiere ir a cazar mariposas o lo que sea, ¿cierto? No lo haga en un parque nacional. Porque si lo pilla una persona del Parque Nacional, va a llamar a Carabineros y usted se va a meter en un problema muy grande. ¿Ya? Muy grande. Así que no lo haga. Las reservas nacionales, eh, bueno, básicamente son áreas en donde hay recursos naturales, como por ejemplo un lago o una laguna, ¿cierto? Eh, y básicamente esos lagos o lagunas, ¿cierto? Hay que cuidarlas mucho, obviamente porque en ese sector eh, se alberga un ecosistema natural, pero ¿por qué hay que cuidarlas mucho? Porque si hay un lago o una laguna o lo que sea, ¿cierto? Eso evidentemente a la gente le llama la atención. Entonces va a ir y va a ir a tender a bañarse o a ir a sacar agua, ¿cierto? Y finalmente el ecosistema se va a morir. Entonces, una reserva nacional es un lugar que hay que tener mucha precaución y mucho cuidado para lograr conservar y a lo mejor en parte utilizar este recurso natural, pero con mucho cuidado para no agotarlo. ¿Ya? Entonces también está muy sesgado, ¿cierto? El uso de estas reservas nacionales. Por ejemplo, la Reserva Nacional Lago Peñuela, que está en Valparaíso arriba. Yo estudiaba cerca de ahí, yo estudiaba en Curauma, y cercano a eso está la Reserva del Lago Peñuela. Varias veces fui por distintos ramos de ecología y biología vegetal que tuvimos que ir para allá. Y claro, ahí hay un lago muy bonito y claro, pues eso está extremadamente protegido, ¿cierto? Porque a la gente le encanta ir de picnic, ¿cierto? O en el 18 de septiembre a encumbrar volantines o a hacer asado, ¿cierto? Y bañarse ahí. Y en parte se puede, sí, no, no es que esté prohibido, sí se puede hacer, pero evidentemente, ¿cierto? Está muchísimo más sesgado y cuidado justamente para que este recurso natural, que en este caso es la laguna, ¿cierto? No se agote y tampoco ni se contamine y finalmente sirva como un bien para cualquier persona que quiera ir y disfrutar de ese bien. Em, no así, por ejemplo, en los parques nacionales. Porque los parques, por ejemplo, el Parque Nacional, ay, este que está en el sur, ¿cómo se llama? No me acuerdo, ya. Que hay uno que está ahí en Puerto Montt, que no me acuerdo cómo se llama. Pero hay los saltos del Petrohue, ya me acordé. Hay muchas lagunas, hay muchas cosas, como por ejemplo el lago de Vicente Pérez Rosales, que es un lago muy bonito, pero en teoría, a pesar de que la gente lo haga, pero en teoría uno no se debería bañar ahí, pues está prohibido, ¿ya? La gente lo hace igual, pero está prohibido, ¿ya? Si alguien se pusiera pesado, en teoría debería, todas aquellas personas que están bañando, pero no se puede, ¿ya? En los parques nacionales uno no puede hacer uso de los bienes, entre comillas, los bienes como el agua o cuestiones, ¿cierto? Porque no se puede, porque cualquier cosa, si yo me meto a bañarme, ¿cierto? Estoy alterando el ecosistema natural. Y eso evidentemente puede traer problemas. Si lo que yo quiero en un parque nacional es mantener la alteración humana baja, evidentemente no puedo pretender que la gente se bañe y ¿no? Esto no tiene, no tiene ni un sentido.
Y por último, tenemos lo que son los monumentos naturales. eh, los monumentos naturales que son áreas que son súper reducidas, ¿ya? En tamaño, son súper sumamente reducidas, y que en esos lugares, ¿cierto? Como es ahí, están caracterizadas por la presencia de especies que son nativas o de algún evento geológico muy importante y relevante. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la portada de Antofagasta, no sé si alguna vez la han visto, muy bonita por lo demás. Eso es un monumento natural, o sea, un evento geológico que lo hizo la naturaleza, porque aquí nadie lo talló ese hoyo ahí, lo hizo el mar. eh, bueno, eso es un evento, ¿cierto? Muy importante, un evento geológico y que, ¿cuánto se llama? Es caracterizado, ¿cierto? Y que está protegido. O sea, si usted pesca un barco y llega y lo raya, por ejemplo, y lo pillan, lo van a meter preso. ¿Ya? Un Moai, por ejemplo, también es un monumento natural. A pesar de que haya sido hecho por el hombre, ¿cierto? También es un monumento natural. Eh, bueno, hay una serie de otras cosas que existen y que también son monumentos naturales. ¿Ya? Sí, sí lo vayan a ver. Ya, para que lo tengan ahí ustedes también. Ya, entonces, para ir terminando al menos mi parte, eh, otra cosa que es importante que sepan es que hay distintas especies y uno las puede clasificar de distintas maneras. Las puede clasificar de manera endémica, las puede clasificar de manera nativa, de manera invasora o de manera exótica. ¿Cuál es la diferencia entre endémica, nativa, invasora y exótica? Una especie endémica es aquella que habita en un determinado lugar específico. Por ejemplo, endémico de la quinta región o endémico de, como les decía en delante, de la octava región y de un lugar específico. Eso significa endémico. Por ejemplo, la palma chilena es endémica de Chile, porque no hay en otro lado que no sea en Chile. Si usted va a Argentina, si usted va a Perú, si usted va a Suecia, no hay. El único lado donde usted encuentra palma chilena es aquí. La palma chilena es endémica de Chile. Las especies nativas, ¿ya? Son especies que viven en más de un lugar, ¿ya? O sea, te encuentras, por ejemplo, en Chile y en Argentina. Esa es una especie nativa, una especie que tiene una distribución geográfica más grande, ¿ya? Y que generalmente se amplía esa distribución geográfica eh, porque, bueno, pueden llegar estos organismos a los distintos lugares en donde viven, generalmente de manera natural. ¿Ya? Las especies nativas son aquellas que tienen una expansión o simplemente una expansión geográfica, un lugar geográfico en donde residen que es más amplio. ¿Ya? Pueden vivir en Argentina, pueden vivir en Chile, pueden vivir en Bolivia, en fin. ¿Ya? Un lugar, una región geográfica mucho más amplia que una especie endémica al menos. Y las especies invasoras, ¿sí? Son especies que no son de aquí, pero que llegaron aquí. ¿Ya? Y se llaman invasoras porque viven en el lugar donde viven especies endémicas y les quitan el espacio y les quitan por tanto los recursos. Entonces, evidentemente, eso, una especie invasora, altera y altera muchísimo la riqueza y la diversidad de los ecosistemas. Claramente, porque si yo meto una especie invasora en un lugar X, en donde vivía una especie endémica, y llega esta especie invasora, y esta especie invasora la empieza, valga la redundancia, a invadir, a quitarle los recursos, a quitarle el espacio, probablemente esta especie endémica se muera y se extinga, y gane esto. ¿Me explico? Entonces, claramente, ¿cierto? Eh, trae problemas, ¿cierto? Esto de las especies invasoras, porque le quitan espacio, le quitan terreno a las especies endémicas o especies nativas. ¿Ya? Y las especies exóticas, o también llamadas especies introducidas, ¿ya? Ese es el nombre que también tienen, es aquellas que llegan a un lugar generalmente de manera intencional o involuntaria. O sea, la gente que trae cosas desde afuera y que llegan aquí, muchas veces de manera involuntaria y muchas veces de manera intencional. Por ejemplo, los castores. Los castores no son de aquí, de Chile no son, pero hay.
¿Y cómo llegaron? Bueno, los trajeron en realidad, pensando en otra cosa, pero hoy en día tienen un tremendo problema porque como construyen represas, cortan los ríos. Y como cortan los ríos, eh, traen el problema, ¿verdad?, de que todo lo que viva de la represa para abajo en el río se muere. Claramente eso trae un problema súper grande. Incluso pueden cambiar el curso de los ríos, cosa que también y bueno, al final cambian el ecosistema, pero completamente en su geografía y cómo son. Así que también súper, súper importante el hecho esto de tenerlo en cuenta. ¿Ya? Así que para que lo sepan, ¿cierto? Eh, eh, lo tengan ahí en cuenta. ¿Ya? Con un, que el tener especies exóticas, ¿cierto? Es un tremendo problema para la diversidad de especies. Bien, eso por mi parte. Yo no tengo al menos nada más que decir con respecto a esto. Ahora bien, antes de terminar, vamos a terminar con una última cosa, que es esto, que está acá. Entonces ahora mi pregunta es la siguiente. No voy a forzar a nadie al principio, pero sí me gustaría que me ayudaran para no forzar a nadie. ¿Ya? No lo quiero hacer. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué es el efecto invernadero? ¿Quién sabe qué es el efecto invernadero? Pregunto nuevamente, ¿quién sabe qué es el efecto invernadero? ¿Nadie? A ver, sí, hay algunos gases, ¿verdad?, que están metidos aquí, pero ¿qué pasa? ¿Qué me genera el efecto invernadero y por qué es tan complicado, ¿verdad?, el efecto invernadero? Que es cierto que se produce por gases, ¿cierto? Estamos claros que sí, pero ¿y qué es lo que ocurre con respecto a eso? Otra pregunta. em, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué es la eutrofización? Voy a ir marcando algunos conceptos importantes que necesito que ustedes manejen, que son el concepto de efecto invernadero, disminución de la capa de ozono, eutrofización, sí, eutrofización, erosión y desertificación, compactación del suelo, deforestación, destrucción del hábitat. ¿Qué significa eso también? Eh, Caza y pesca indiscriminada, introducción de especies foráneas y eso, ¿ya? Esos conceptos que marqué en amarillo, eh, efecto invernadero, disminución de la capa de ozono, eutrofización, la desertificación, la compactación del suelo, la deforestación, destrucción de hábitat, la caza y pesca indiscriminada, la introducción de especies foráneas, ¿sí? Todos esos conceptos tienen que manejarlos, ¿ya? Y los tienen que manejar muy bien. Por mi parte, por mi parte, yo hice ya mi parte, que fue explicarles este power por completo, pero esta parte que está aquí, eh, subrayada, ¿sí? Es una parte que les va a quedar a ustedes, ¿ya? Lo tienen que hacer. ¿Por qué se los digo? Bueno, primero porque es una tarea y segundo, porque la próxima semana,
que es 24, tenemos evaluación. ¿Ya? Tenemos la última evaluación. Anote, ¿qué va a entrar? En esta evaluación va a entrar desde la fotosíntesis en adelante. ¿Ya? Desde lo que vimos en la fotosíntesis en adelante, hasta aquí. ¿Ya? Hasta lo que vimos hoy día. Desde la fotosíntesis en adelante. Voy a subir los power igual a Lismi. Desde la fotosíntesis en adelante hasta aquí. Es bastante. Así que estudie y estudielo mucho. Vamos a ver evaluación el día martes próximo. No sé si el martes como tal o en la semana esa, no lo sé. Pero de que vamos a tener evaluación, vamos a tener evaluación. Entrarían, si no me equivoco, son 3 o 4, no me acuerdo. Que son el power de. Sí, esa es la última evaluación. Entra el power de fotosíntesis, el power de cadenas tróficas, el power de población y de comunidad, el power de relaciones entre los organismos y este. O sea, 5. ¿No? O sea, es harta materia. Por eso les decía y les insistí tanto en hacer bien su tarea del módulo número 5 porque esta última evaluación tiene muchísima materia. Entonces, por eso mismo les insistí tanto que lo tomaran en serio para que lo hicieran y lo hicieran bien. ¿Ya? Así que estudien, porque la próxima semana vamos a tener una evaluación en donde se eh, tomará en cuenta, ¿cierto?, todas estas cosas. Voy a subir el Power al IRMI ahora para que lo tengan ustedes también y los puedan estudiar para la próxima semana. ¿Ya? O sea, desde fotosíntesis en adelante. ¿Ya? Todo lo que hemos visto desde fotosíntesis en adelante. ¿Ya? Por mi parte, no tengo nada más que decir. Nada más que estudien para la próxima semana. ¿Mm? Eso. Voy a enviar los power al IRMI en un ratito, ahora que terminemos, a ver si los logro subir todos al tiro. Y nada,